Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre autonomía. Vamos a continuar con este tema, que es el tema de la semana. Vamos a hablar específicamente sobre algunas posturas críticas respecto a la visión liberal de autonomía que se ha desarrollado desde sectores del feminismo. Va a ser una forma de complejizar un poco la visión tradicional de autonomía, que es la que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional. La visión liberal por excelencia habla de la autonomía como la facultad de elegir libremente el plan de vida por parte de los individuos. Al ser una facultad valiosa, el Estado no tiene ningún motivo moral válido, ninguna razón moral válida para interferir en el ejercicio autónomo de las decisiones por parte de los sujetos. John Stuart Mill, uno de los principales cultores de la visión liberal de la autonomía, habla acerca de la libertad negativa. Uno es autónomo, uno es libre si carece de imposiciones o intervenciones externas. Él define a la autonomía como la capacidad de cada persona para llevar a cabo su vida como un agente moral con autodeterminación. La única razón válida que tiene el Estado para intervenir en las decisiones autónomas es si existe un daño a terceros. Hay dos tipos o dos teorías desarrolladas respecto a la visión liberal de la autonomía. Una de ellas es la teoría de la racionalidad. Uno de sus principales exponentes fue Kant, quien considera que una persona es autónoma si efectúa, si elige coherentemente sus decisiones de vida. Si su camino, si su plan de vida tiene coherencia y sus decisiones son tomadas racionalmente. La otra teoría liberal sobre la otra mirada liberal sobre la autonomía está relacionada con las teorías de la independencia. Esta teoría admite distintos gradientes de autonomía, distintos grados de autonomía. La teoría de la independencia propone que uno es independiente cuando no interfieren factores externos, circunstancias o personas en mi plan, en mi decisión de vida. Por lo tanto, puede haber mayor o menor independencia y por consiguiente mayor o menor autonomía. En esta clase no nos vamos a centrar en esas visiones tradicionales acerca de la autonomía, en esas visiones liberales, sino que vamos a hacer un recorrido crítico a través de las propuestas que ha efectuado el feminismo como una relectura acerca de la autonomía y una adaptación a la situación de la mujer y de las diversidades sexuales. Las críticas que se han emprendido podemos dividirlas en dos tipos. Hay críticas radicales que rechazan directamente todo el concepto de autonomía en su totalidad por considerarlo defectuoso. Por otro lado, hay críticas revisionistas, que es en la que nos vamos a centrar en esta clase. Estas críticas revisionistas consideran que el concepto de autonomía es valioso porque nos ayuda a hablar sobre dominación, sobre independencia, pero es necesario hacerle ciertos ajustes para poder adaptarla a la situación de las mujeres, ¿sí? Y de las disidencias sexuales, como dije hace un momento. Entre esas críticas, desde la postura revisionista, que intentan efectuar una relectura de este concepto de autonomía, podemos encontrar, en primer lugar, la crítica a la atomicidad del sujeto. Las visiones revisionistas sobre la idea de autonomía critican a la postura liberal por considerar a un sujeto, por definir al sujeto autónomo como independiente, un sujeto solitario, un sujeto escindido de la sociedad. Las posturas liberales no han recogido en sus postulados la idea de un sujeto vinculado a la sociedad. No reconoce que el sujeto tenga lazos sociales. Es más,
efectúa y construye una cierta dicotomía, una oposición entre la autonomía y la independencia y el hecho de pertenecer a una determinada comunidad o a una sociedad. En segundo lugar, otra de las críticas efectuadas por el revisionismo está centrada en la descripción que la visión liberal hace del sujeto autónomo. Existe un problema descriptivo cuando pensamos en la persona que goza de autonomía. ¿Por qué? Porque al pensarse en ese sujeto como escindido de su comunidad, se invisibilizan un montón de circunstancias como el género, la etnia y la clase social que son definitorias en la identidad de un sujeto. El sujeto autónomo no sabemos cómo es, por lo general se lo ha considerado como masculino, no está o no representa la diversidad de circunstancias que se pueden enfrentar y que construyen la identidad de las personas. Entonces, el feminismo lo que hace es criticar esa visión y decir que no representa a la singularidad de situaciones, como por ejemplo la situación de las mujeres, que se aleja totalmente de esta visión, de esta construcción liberal del sujeto. La otra de las críticas es la falta de referencia a las consecuencias de la sociabilización. Somos seres sociables por naturaleza. Nuestros lazos con la comunidad nos definen y definen nuestra individualidad desde el inicio de nuestros días, en los cuales a través de los lazos sociales, los lazos de cuidado, empezamos a construirnos como personas desde niños o niñas. Otra de las críticas también que se efectúan es que esta extinción del hombre de su comunidad no describe bien la idea de autogobierno individual. La visión liberal hace hincapié en que el hombre mismo se da su propia ley y construye su propia ley. El feminismo critica, o la visión crítica de esto, no está de acuerdo con esto porque considera que la ley se construye con las relaciones en la comunidad. Solo podemos saber cuáles son los límites de la autonomía y los límites de afectación a terceros si tenemos conciencia de las relaciones que entablamos con otros miembros de nuestra comunidad. Somos autónomos en tanto nos relacionamos, dicen las visiones críticas de la autonomía. En primer lugar, por la socialización desde la infancia de la que hablé, a través de los lazos de cuidado, podemos construir nuestra identidad y nuestra propia autonomía. En segundo lugar, a través de los aprendizajes que efectuamos sobre los límites de nuestra autonomía, somos autónomos en tanto reconocemos los límites hasta cuándo podemos actuar, y la única forma de conocerlos es a través de la relación que entablamos con terceras personas. Y por último, Jennifer Nedelsky, una importante filósofa y representante de estas visiones críticas, sostienen que el sujeto autogobernado del que habla la visión liberal no tiene su propia ley, porque no hay una propia ley implícita o inherente a la humanidad, sino que ésta se encuentra en las relaciones sociales y se construye de acuerdo a cada comunidad. Finalmente, otra de las críticas que se emprendieron es la idea de la predominancia de la racionalidad en el sujeto liberal. El sujeto autónomo, además de ser racional, tiene emociones. Entonces esta crítica resalta la falta de descripción de emociones en este sujeto autónomo, que además de ser racional, siente, y esta coherencia de la que hablaba Kant puede ser alterada por las emociones.
esta construcción, dicen los críticos de la visión liberal, apunta hacia una universalidad inexistente. No existe un sujeto aislado de la sociedad, no existe un sujeto que solamente actúe guiado por sus razones, sino que estamos influidos por múltiples circunstancias como el género, la etnia y la clase social. Por lo tanto, esta descripción no representa a la mayoría de las realidades existentes. Esta es, en suma, toda la crítica efectuada hacia la visión liberal de la autonomía. ¿Cuáles son las propuestas del feminismo? O para empezar desde el punto de partida, ¿qué nos preguntamos desde el feminismo acerca de la autonomía? Bueno, la perspectiva feminista se pregunta específicamente cómo impacta la idea de autonomía en las mujeres y en las disidencias sexuales. Cómo construir un concepto de autonomía que refleje nuestra realidad y que no esté solamente centrada en un sujeto abstracto y en un sujeto independiente de toda circunstancia. El feminismo y las críticas emprendidas desde este lugar han hablado sobre la centralidad de la agencia humana como embebida de las condiciones sociales. Catherine McKinnon, una muy importante representante de las posturas críticas y feministas, ha hablado acerca o ha mencionado acerca de la idea de subordinación de las mujeres por la construcción y la presión de la sociedad patriarcal que se encuentran desde las primeras instancias de socialización. McKinnon sostiene que las mujeres, y así también disidencias sexuales, son autónomas por naturaleza, pero existe una construcción social, histórica, que pesa demasiado sobre los hombros de estos grupos y les impide ejercer de forma plena su autonomía. ¿Cómo se lograría la autonomía? Bueno, McKinnon propone la idea del ascenso a la conciencia. El ascenso a la conciencia es una instancia colectiva de reflexión en el cual todas las mujeres y diversidades reconocen las circunstancias de la opresión y emprenden acciones para enfrentarla. La idea es tomar conciencia de estas circunstancias que afectan a la real autonomía. Esta visión, como podemos ver, es totalmente contrapuesta con la idea liberal de autonomía. Reconoce que hay circunstancias sociales que influyen en nuestro ejercicio autónomo, en el ejercicio de nuestro plan de vida, y que estas circunstancias están vinculadas con la construcción patriarcal y jerárquica de la sociedad. Bueno, después otra de las principales exponentes de las que hablé hace un momento, Jennifer Nedelski, habla sobre la idea de comunidad en interrelación con la autonomía. Considera que, como dije, la ley y la construcción de nuestras identidades siempre tiene que ser interrelacional, pero hace una salvedad que me parece importante referir. En muchos casos, en la mayoría de los casos, la comunidad contribuye y es uno de los principales actores en la construcción de nuestra autonomía, pero hay ciertas situaciones donde la comunidad actúa como un límite, como que ejerce cierta presión. Pienso, por ejemplo, en comunidades muy tradicionales que ejerce presión en ciertos miembros que, por ejemplo, pueden mostrar otras preferencias sexuales que no corresponden con la construcción heteronormativa y sienten presión para el ejercicio de su autonomía. O sea, no pueden ser libres en elegir su propio plan de vida por la presión que ejerce la comunidad sobre ellos. O, por ejemplo, también ciertas sociedades conservadoras que tienen una visión particular sobre la vida reproductiva de la mujer. En muchos casos, mujeres no pueden elegir su derecho, elegir su plan de vida en función a sus derechos reproductivos, porque hay una comunidad que ya ha designado un rol en aquellas mujeres
para el ejercicio de su camino, de sus elecciones. Y esto lo vemos en instancias tempranas de socialización de niños y niñas.